Super Crack Estrella presenta. Casos paranormales como son atraídos sin saberlo. Conozco mucha gente que son creíbles que me contaron casos paranormales. Sin embargo, no conozco a casi nadie que alguna vez me dijera haber visto un ovni. El fenómeno paranormal es real y está relacionado con la realidad Matrix que no podemos ver, del que sí habla la Biblia. Hay tres cosas que atraen este fenómeno paranormal, son la atracción, invitación y la observación. Todos hemos escuchado alguna vez eso del el secreto de la atracción, cuando deseas algo con mucha fuerza y se hace realidad, cuando miramos películas de terror, lo que ocurre sin darnos cuenta, en algunos casos es que sin saberlo estamos deseando en nuestro subconsciente vivir esas cosas. Atrayendo a estas entidades negativas a nuestras vidas, convirtiéndolas en reales de su mundo invisible, donde sabemos que están encerradas en otra dimensión, para que estas cosas entre de su dimensión a la nuestra, tienen que ser de alguna manera deseadas, y aquí es donde entra lo de la invitación. Todos sabemos que para que un vampiro entre en tu casa antes, tiene que ser invitado por nosotros. Mírate la película Déjame entrar. La invitación en cierto modo no deja de ser un deseo, si lo invitas es porque tú quieres. De todos los seres monstruosos el que más visos tiene de ser real es el vampiro. El vampiro es un conjunto de todos los monstruos conocidos, es un zombie, es un demonio. De hecho las élites se comportan más bien como vampiros, cuando nos dicen que quieren tapar el sol por el calentamiento global, o cuando nos enteramos de se hacen transfusiones de sangre joven para sentirse mejor. O cuando realizan sus fiestas en el castillo de Drácula en Rumania. Mucha gente nunca ve películas de terror, es como si supieran que de alguna manera esto atrae el mal. Quizás lo sepan de conocimientos adquiridos a lo largo de muchas vidas. Si miras una película de duendes lo que te puede ocurrir es que te desaparezcan cosas en tu casa. Más tarde en este video hablaremos de cosas que aparecen y desaparecen en nuestras casas y como todo está relacionado con ese mundo invisible, también está la observación. Ya sabemos por la ley cuántica que para que una cosa sea real o se haga real, tiene que ser antes observada por nosotros. En cierto modo cuando miramos una película, también la estamos observando y haciéndola realidad para que entre en nuestro mundo de materia. Las entidades demonios dividen a los seres humanos en dos grupos. Las entidades se alimentan de nuestras bajas vibraciones. Para los demonios es muy importante saber qué clase de ser humanos eres tú antes de alimentarse. Están los humanos de grupo, que cuando ven un fenómeno paranormal se mueren de miedo, estos gritan, corren, se esconden, pero hay un segundo grupo que el miedo les produce todo lo contrario, y se echan encima de la amenaza paranormal. A estos los clasifican como seres pocos inteligentes muy peligros para ellos, ya que sabemos que si la materia se toca con la antimateria esta se autodestruye, y por lo visto estos seres también tienen instinto de supervivencia, así que si eres del segundo grupo seguro que no te molestarán mucho. Historias de alienígenas, espíritus, reencarnaciones o visiones del más allá, lo desconocido nos causa tanto temor como curiosidad. Cuanto más miedo nos da algo, más nos atrae hacia ello, como una mosca acercándose a una bombilla que no puede dejar de mirar. Hay casos de todo tipo y más o menos todo el mundo tiene algún conocido o un amigo de algún conocido que ha vivido una experiencia paranormal, que quizá exponga cada vez que pueda, o se calle por miedo a que le llamen loco. Esto último no es lo que ha pasado a los usuarios de Reddit, que han compartido algunas de sus experiencias más espeluznantes, y han dejado a más de uno con los pelos de punta. Coge la caja negra. El usuario Mendo4 cuenta cómo cuando tenía 10 años, se encontrara una noche durmiendo, cuando le despertó el sonido de la puerta de su habitación abriéndose. Pensando que era su madre, ni siquiera se inquietó, notó cómo se sentaban en la cama y, cuando abrió los ojos se sorprendió al no ver a su madre. A los pies de la cama había un chico, sentado con las piernas cruzadas dirigiendo su mirada hacia él, aunque en realidad tenía las cuencas de los ojos negras, como vacías, como si no tuviera ojos. Extendió su mano hacia mí y me asusté, pero reparé en que me mostraba una caja negra. Me acerqué para cogerla y, en ese instante retrocedió. Me incorporé en la cama, extendí mi mano y le dije dámela. Justo en ese momento parpadeé y el chico ya no estaba. Solo estaba la huella en las sábanas de que alguien había estado sentado ahí, relata. A la mañana siguiente se lo explicó a su madre, pero ella le dijo que todo había sido un sueño y no le dio más vueltas. Pasaron 5 años, y él estaba con su novia del instituto en casa. Esperando a que vinieran a recogerla se quedó dormida. Cuando llegaron sus padres la desperté. Ella dio un respingo y se quedó mirando a una esquina, donde la pared se une con el techo. Cuando le preguntó qué le había pasado ella dijo, creo que estaba soñando con esta habitación.
Había en la pared un niño sin ojos mirándome, él le contó lo que le había pasado hace 5 años, pero finalmente quedó como un hecho aislado. Sin embargo, no acabó aquí. 5 años más tarde, nuestro protagonista seguía con la misma chica y en la misma casa, pero ahora con una niña de 2 años. Mi hija se despertaba todas las noches y hablaba. Durante un tiempo pensamos que era algo normal, cosas de niños, hasta que comencé a reparar en que era la misma conversación cada noche. Un día le pregunté con quién hablaba, y me dijo que era un niño pequeño, que era simpático, se ha perdido y busca a su mamá, le dijo su hija. Ella siguió manteniendo conversaciones con el niño hasta que ese mismo año decidieron mudarse, y la niña no volvió a hablar con nadie por las noches. Leprechaun y cómo una película tan mala tiene a tantos fascinados, quizás sea porque algunos reportan que después de ver esta película desaparecieron cosas en la casa, que más tarde aparecieron como por arte de magia. Un usuario cuenta cómo se encontraba con su esposa en la cama, a eso de las 3 de la madrugada. De repente él se despertó fijando su vista en la lámpara de su mesilla de noche. En ese instante la lámpara se deslizó y cayó al suelo sin que aparentemente nadie la tocase. En ese momento su mujer se despertó sobresaltada por el ruido. Le conté lo que había pasado y estuvimos hablando de ello, pero, ante mi estupor y, sin encontrarle explicación, decidimos no levantarnos, tratar de dormir y recoger los pedazos a la mañana siguiente, relata el propio usuario. Mi mujer y yo aún estamos intentando encontrarle sentido a lo que ocurrió. ¿Cuál fue nuestra sorpresa al levantarnos y ver cómo la lámpara estaba a los pies de nuestra cama intacta, sin un rasguño, colocada en el suelo? Mi mujer y yo aún estamos intentando encontrarle sentido a lo que ocurrió. El fenómeno HOTS, objetos que desaparecen de la nada. ¿Ha tenido la experiencia de perder algo que luego ha reaparecido misteriosamente en otro lugar inusual sin que pueda explicar cómo llegó hasta allí? No se preocupe, no padece usted ningún tipo de demencia ni trastorno de la memoria, lo que pasa es que usted ha sido hotleado. Tal y como reza un anuncio aparecido en la publicación británica de Paranormal Review, que busca testimonios de personas que hayan tenido experiencias de este tipo que, no por cotidianas, dejan de parecer paranormales. La parapsicóloga e historiadora Mary Rose Barrington, actual vicepresidenta de la Society for Psychical Research de Londres, ha introducido un nuevo término en el vocabulario parapsicológico que ha tenido una enorme repercusión: HOTLED. Procede de las siglas HOT, Just One of Those Things, y, según esta experta, describe fenómenos raros, incluso absurdos, que no se ajustan a ningún modelo explicativo. El fenómeno HOTS, objetos que desaparecen de la nada. Veamos una experiencia típica. Usted está a punto de salir de su casa por la mañana y deja su reloj, o las llaves, las gafas o la tarjeta de crédito, sobre la mesa del recibidor, como hace siempre. Va un momento al baño, pero cuando regresa el reloj, las llaves, las gafas o la tarjeta, ha desaparecido. Usted sabe perfectamente que lo ha colocado sobre esa mesa, incluso recuerda la forma que ha adquirido al ser depositado. Además, está solo en casa y nadie ha entrado ni salido en ese intervalo, pero, como debe marcharse, deja la resolución del problema para después. Por la tarde, nada más llegar a casa se dedica a buscar el reloj perdido. Busca y busca y, cuando está a punto de renunciar a su intento, usted mismo, o su esposa, o su hija, lo encuentra en la chaqueta que estaba colgada en el ropero, una prenda que no usaba desde hacía mucho tiempo. ¿Cómo ha llegado el reloj hasta allí? Aunque parezca cosa de magia, lo cierto es que este tipo de experiencias es mucho más común de lo que creemos. Teletransportación. Mary Rose Barrington, que ha reunido y clasificado numerosos tipos de HOTS, explica que el más frecuente es aquel en el que se producen desplazamientos de objetos que pueden ser atribuidos a una especie de teletransportación. La investigadora relata una de sus propias experiencias. Estando de viaje por Inglaterra y Escocia pasé una semana en Findorn, donde compré un anillo que me puse en el dedo derecho. Me estaba ajustado, pero no me apretaba y tampoco se salía con facilidad. Fui a Londres, donde me quedaba en casa de unos amigos, y varios días después me desplacé a París para conocer a Tom, el hombre que más tarde se convertiría en mi esposo. Ahora estamos divorciados, nos habíamos conocido 6 meses antes y yo sabía que nos íbamos a casar. Cuando regresé a Londres, varios días después, encontré el anillo sobre la cómoda de mi habitación. Le conté a mi amiga que aparentemente lo había perdido, pero ella me dijo que lo había encontrado en el suelo, en medio de la habitación, poco después de mi marcha. De regreso en Estados Unidos, Tom y yo fuimos una tarde a la feria estatal de Maryland. Yo tenía puesto el anillo, pero, una vez más, de repente noté que me faltaba.
Insistí en volver sobre nuestros pasos pero, por supuesto, no lo encontré. Sin embargo, cuando llegué a casa el anillo cayó desde el interior de una de las perneras de mis jeans, a pesar de que mientras estábamos en la feria había revisado toda mi ropa. Después ya no tuve ningún otro percance con él, pero esas desapariciones fueron un rompecabezas para el cual nunca tuve una explicación. ¿Pueden ser los HOTS un efecto de la teletransportación? Teóricamente, la teletransportación permite que un objeto desaparezca de un lugar y aparezca en otro, pero este fenómeno es imposible desde el punto de vista de la física cuántica, ya que viola el principio de incertidumbre de Heisenberg. Técnicamente hablando, la teletransportación es la reconstrucción de una copia exacta de un objeto original, pero, según el principio de incertidumbre, el simple acto de observar un objeto lo perturba e impide que sea una réplica perfecta. Se produce lo que los científicos cuánticos llaman colapso. En 1993, la ciencia demostró que la teletransportación perfecta es posible en principio, pero solo si se destruye el original. Sin embargo, todo esto ha cambiado hace pocos años. En 1997, un equipo de científicos de Austria y Dinamarca lograron teletransportar con éxito fotones sin destruir los originales. Otro gran paso se produjo en 1998, cuando un grupo de físicos del Instituto Tecnológico de California, SIT, realizó la primera teletransportación cuántica con un alto grado de fidelidad. El equipo del SIT teletransportó luz condensada a 1 metro de distancia. Más adelante, en junio del 2002, científicos australianos teletransportaron con éxito un rayo láser. Estos avances tienen tremendas implicaciones para las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones, pero nadie sabe todavía cómo aplicar la teletransportación a materiales que tienen masa. Los fotones no la tienen. Sin embargo, probablemente es solo cuestión de tiempo que podamos dar el salto cuántico y la teletransportación controlada de objetos con masa se convierta en una realidad. Mientras tanto, dice Mary Rose Barrington, todavía tenemos fenómenos como los HOTS, que parecen ser casos de teletransportación que desafían toda explicación. Consideremos, por ejemplo, los casos de aportes, objetos supuestamente materializados o transportados a lugares distantes a través de la intervención de espíritus. La antigua literatura espiritista es rica en relatos sobre extraños objetos, en ocasiones flores frescas e incluso animales vivos, surgidos aparentemente como de la nada en el transcurso de las seances. Más recientemente, personajes como Sai Baba en la India se han hecho famosos por sus aportes y materializaciones. Sai Baba asegura que él mismo teletransporta algunos objetos a grandes distancias, y en algunos poltergeist también se producen aportes. Satya Sai Baba, un popular y controvertido santón que levantó un emporio económico y conquistó al movimiento hippie con su estética y sus supuestos milagros. Sai Baba, cuyo verdadero nombre es Satyanarayana Raju, cuenta con millones de seguidores, entre ellos influyentes políticos, jugadores de cricket y actores de cine, que le consideraban una encarnación o avatar de la Trinidad hindú formada por Brahma, Vishnu y Shiva. Famoso por sus supuestos milagros. Nacido en 1926 en el seno de una familia pobre, a los 14 años Rajut dijo tener naturaleza divina y predicó durante 3 días bajo un árbol de Puttaparthi, donde luego levantó su centro religioso, el Prasanthi Nilayama Morada de la Paz. Se hizo famoso tiempo más tarde por sus supuestos milagros, habilidades místicas con las que producía ceniza o comida de la nada, o se sacaba de la boca joyas, bolas de oro y relojes, unas prácticas denunciadas como supercherías por diversas asociaciones. Llevábamos décadas intentando desenmascararlo. Él mismo dijo que moriría a los 96 años, y mire, su influencia ha sido negativa para la India. Hoy hay unas 7000 personas que dicen ser avatares de Dios, dijo AF el presidente de la Asociación de Racionalistas Indios, Sanale Damaruku. Sai Baba, conocido por su melena estilo afro y su larga túnica naranja, adquirió popularidad en Occidente en la década de los 70, en gran medida gracias al movimiento hippie, y en la actualidad cuenta con seguidores en más de 100 países del mundo. Su centro religioso es lugar de peregrinación para muchas personalidades indias, hasta el punto de que tanto la presidenta, Pratibha Patil, como el primer ministro, Manmohan Singh, acudieron a su último cumpleaños. Satya Sai Baba era un líder espiritual que inspiró a millones de personas a, sin renunciar a su propia religión, llevar una vida moral, siguiendo las ideas de verdad, conducta adecuada, paz, amor y no violencia, se lamentó hoy el propio Singh en un comunicado. ¿Nunca te ha pasado que por más que buscas no encuentras algo en tu casa? ¿Y que cuando por fin lo encuentras se encontraba en el primer lugar que buscaste? Tal vez no sea por falta de observación o distracción, tal vez se trate de un duende en casa.
Sí, los duendes existen. A estos pequeños seres se les conoce por sus travesuras, escondiendo y confundiéndonos en nuestras propias casas. Sin embargo, no todos son tan malos como pueden parecer. ¿Por qué llegan los duendes a las casas? Cabe mencionar es que si existen los duendes es por un motivo. Los duendes en casa suelen aparecer por varias razones. La más común es cuando son atraídos por el desorden de nuestras casas, y esto no solamente aplica a cosas físicas, sino también a una suciedad energética que tiene que ver más con reflejar una mala vibra o de ser blanco de un trabajo de brujería. Asimismo, si eres víctima de duendes en tu casa, y nadie hizo algún trabajo sobre ti, puede deberse a que alguien más de tu familia fue el blanco, pero se rebotó a ti. Los duendes pueden presentarse de una manera muy física y mover objetos, porque justamente ellos viven en el mismo plano que nosotros. No es como otras criaturas que viven en otro y solo pueden transmitirse a través de otras cosas, como los demonios que solo pueden ser vistos o escuchados a través de una posesión. En el caso de los duendes reales, ellos residen en el mismo plano que nosotros, por lo que no tienen ningún problema con tomar lo que se les antoje y molestar mientras les resulte divertido. Los duendes en casa podrían parecer problemáticos, pero ellos pueden presentarse por la mala energía que desprendemos y llegan más que otra cosa para guiarnos dentro de nuestras vidas, pues si somos capaces de analizarnos introspectivamente, sabremos interpretar que los duendes no llegaron para molestar, sino para hacernos ver que hay algo malo. Generalmente tiene que ver con alguna brujería, que puede ser trabajada o eliminada, por lo que, a grandes rasgos, aunque los duendes suelen ser molestias, también se les podría considerar nuestros amigos y ayudantes, mostrándonos que hay algún espectro que no debería estar ahí, pero puede estar afectando nuestra calidad de vida. Existen ocasiones en que los duendes no llegan solos a la casa de uno, sino que son mandados por otra persona, por lo que, de ser así, no encontrarás ningún buen trato, pues suelen ser mandados con la mala intención de desequilibrar a la persona que lo recibe, lo que puede llegar a niveles más peligrosos, pues no solamente pueden molestar, sino llegar a provocar accidentes verdaderos que pongan en riesgo a nuestras familias. Estos sí que realmente son duendes malos. ¿Cómo saber si hay duendes en mi casa? La manifestación más popular es cuando las cosas desaparecen en tu propia casa o simplemente se cambian de lugar de manera autónoma. Los duendes en casa esconden cosas y, como ya sabemos, sí hay duendes malos, pero la mayoría no lo son. Lo que sí es que, independientemente de su naturaleza maligna o benigna, los duendes siempre son muy traviesos, así que si sientes que están haciéndote travesuras seres invisibles, probablemente han desuelto un duende en casa. Algunos ejemplos de travesuras es cuando los focos, televisiones o cualquiera de tus aparatos eléctricos se prenden y se apagan sin razón, se caen las cosas de su lugar, o cualquier otro tipo de acción que parece que están jugando contigo. Otra señal de que hay duendes en tu casa es si ves siluetas pequeñas que se mueven de rincón a rincón. ¿Cómo ahuyentar duendes? Una de las formas de alejarlos o de evitar que lleguen, en primer lugar, es limpiar continuamente la casa, acomodando constantemente y no dejando espacios con acumulaciones. Para que te regresen tus objetos se cuenta hay varios métodos. El más práctico es el de mantenerse firme y decir con voz fuerte y clara que te regrese tus cosas. Sin embargo, para algunos duendes esto puede resultar aún más divertido y puede que busque fastidiarte más. Otro es simplemente ignorarlos y hacer limpieza hasta que se aburran y se vayan a molestar a alguien más. También se puede hacer un trato con el mismo duende, que consiste en darle todos los días algún objeto como un cigarro o algo de pan, a cambio de que deje tus cosas en paz. Así que ya sabes, si tienes duendes en casa, y notas que llegaron con buena intención, no los molestes y deja que sigan en tu hogar, pues serán tus protectores. Pero si ves que actúan con mala intención, expúlsalos rápidamente y mantén limpia tu casa y tu energía. ¿Y tú tienes de estas pequeñas criaturas en tu casa? ¿Los duendes en casa esconden cosas? Seguramente habrás reconocido algunas de estas situaciones, pero la respuesta que dan los parapsicólogos y los científicos a ese fenómeno difiere diametralmente. Para los seguidores de lo oculto, puede deberse a una especie de teletransportación similar a la que en 2002, en un experimento llevado a cabo por científicos australianos, teletransportó un rayo láser, invisibilidad temporal por la entrada en una espiral espacio-tiempo, a un cambio de dimensión e incluso a un poltergeist o espíritu travieso que se dedique a jugar con nosotros. Para los científicos no pueden eliminarse cuestiones tan simples como el despiste, el descuido o la posibilidad de que otra persona, sin nuestro conocimiento, haya desplazado el objeto. Si la desaparición del objeto no se debe a ninguno de estos motivos y tenemos la seguridad de haberlo dejado en un lugar concreto y no hay nadie que pueda haberlo movido de sitio, aún apuntan otra posibilidad llamada atención selectiva.
Para el que lo experimenta, la atención selectiva se parece mucho a la invisibilidad, pero es un fenómeno estrictamente psicológico, el objeto está ahí y sin embargo nosotros no lo vemos, literalmente no lo vemos, porque nuestra atención está centrada en otra cosa. Para explicar este hecho existen muchos ejemplos que puedes ver, especialmente en YouTube, y que son realmente sorprendentes. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, como hemos escuchado siempre, la cual fue formulada por primera vez por el británico físico y matemático William Thomson a finales del siglo XIX, luego aceptada y promulgada por otros físicos y científicos. Por tanto, nuestro universo al no poder destruirse, fue fusionado o lanzado a otro universo al que llama espejo. Esta podría ser una explicación del famoso efecto Mandela, y otros fallos en la Matrix, de eventos extraños que a veces han sido captados en vídeos a lo largo del mundo, como coches que chocan contra la nada, animales que aparecen de repente, o gallos que dan vueltas sobre un árbol sin ningún sentido. También se han visto casos de ovejas, hormigas, ciervos, y aunque se desconoce el motivo real, hay otras explicaciones que intentan explicar los fenómenos extraños sin clara explicación. Esto es el resultado de la fusión de ambos universos, y que ahora compartimos de forma vinculante dos historias distintas, con pequeños cambios. Dice que aparte de los famosos efectos, existe una milésima posibilidad de que alguien tenga recuerdos de nuestro universo primigenio, si todo esto fuera cierto. Vivimos en un multiverso, una infinidad de universos coexistiendo en dimensiones paralelas, las computadoras cuánticas y el CERN conectaron esas dimensiones paralelas y abrieron portales, hoyos negros, que permitieron el paso de información de una dimensión a otra. En cada una de esas otras dimensiones o universos ocurrió lo mismo, lo que provocó una inmensa interconexión de dimensiones, y la energía acumulada fue tal, que se comenzaron a absorber los universos entre sí, fusionándose y llevando información de unos a otros. Este universo, esta dimensión, esta línea de tiempo donde estamos, tuvo más fuerza, y arrastró muchos elementos, entre ellos parte de nuestras propias conciencias, y es así que comenzamos a notar los cambios. Estas partículas de nuestras conciencia llegaron desde diferentes dimensiones, por eso todos vemos distintos cambios, no es algo uniforme. Pero para muchas personas su conciencia no viajó, es la de esta misma dimensión, así que no ven nada cambiado. Al fusionarse las dimensiones, los objetos se mezclan con sus diversas versiones de sí mismos, y la energía con mayor vibración sobresale de las demás y se convierte en la historia, lo que siempre ha sido, la realidad actual. Pero en algunos casos, la energía que sobresale termina por no reflejar la realidad existente, sino otra realidad donde tenía una mayor frecuencia de vibración. A esos objetos le llamamos evidencia residual, y esos rastros de otras realidades le dan sustento al fenómeno y a la investigación del efecto Mandela. Esta explicación puede sonar descabellada, fantástica, irreal y de ficción. Pero todos los grandes avances y descubrimientos de la humanidad nacieron así, luciendo como una locura, y luego se aceptaron como una verdad. No digo que esto vaya a ser así necesariamente, solo que por más extraña que suene esta idea, al menos es importante considerarla, de hecho, no solo la mía, sino todas, hasta que se descubra bien la causa y el origen del efecto Mandela. Es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, y en sus instalaciones, ubicadas en la frontera entre Suiza y Francia, se encuentra el más grande acelerador de partículas del mundo, el Gran Colisionador de Hadrones, Large Hadron Collider, o LHC, que básicamente está diseñado para provocar el choque de dos partículas a gran velocidad, para tratar de recrear el Big Bang y saber cómo se creó el universo. En otras palabras, buscan lo que le llaman el bosón de Higgs, o la partícula de Dios, que es el origen de la masa en las partículas. Esto se hizo famoso desde 2008, y en 2012 se dio a conocer que lo habían logrado. Tal vez en ese momento escuchaste la especulación de que si ponían a trabajar el LHC, se podría crear un hoyo negro que potencialmente podría destruir el universo. ¿Lo recuerdas? En mi teoría, las computadoras cuánticas contactaron e interconectaron una cantidad tal vez infinita de universos paralelos, y los colisionadores de partículas de cada uno de esos universos generaron energía suficiente como para crear uno o varios hoyos negros, los cuales permitieron el intercambio de información a través de las diversas dimensiones. Todo en el universo es energía, y cada universo vibra a diferentes frecuencias. Al activar el CERN se generó un cambio en las frecuencias de todas las cosas, incluyendo a los seres humanos. Nuestro pensamiento genera gran cantidad de impulsos eléctricos que sin duda se vieron afectados.
Así, cada partícula vibró y, por entrelazamiento cuántico, se sincronizó con sus mismas versiones existentes en los demás universos, generando un inmenso intercambio de información. Una cosa aparece en un lado de la dimensión y más tarde está en la otra. Otra de las más populares teorías sobre el efecto Mandela es la del viaje en el tiempo, que dice que alguien logró abrir un portal al pasado, y ha estado cambiando cosas, experimentando, analizando cómo se perciben esos cambios y si la gente los nota. Empezando por pequeñas cosas, pasando a cambios en la historia, para quizás después generar un cambio radical. Yo la verdad no comparto la idea del viaje en el tiempo, si bien hasta donde sabemos aún no se han probado las consecuencias de viajar en el tiempo, podemos usar los conceptos que el Dr. Brown nos enseñó en Volver al Futuro 2 para explicarlo. Al alterar el pasado se crearía una línea de tiempo alterna, y entonces habría dos líneas de tiempo coexistiendo, pero ninguna de las dos estaría en contacto con la otra y nadie recordaría los hechos de la otra línea de tiempo, como en el ejemplo de Volver al Futuro. Esto mismo lo hemos visto en otras cosas que manejan el viaje en el tiempo. Y sí, son ficción, pero sirven como referencia al no tener datos reales de cómo sería el viaje ni cuáles sus consecuencias. En el EN no sucede eso. Por un lado, los cambios son muchísimos, tantos y tan diversos que no sería solo un viaje, sino una infinidad de ellos. Y por otro lado, somos muchos alrededor del mundo quienes recordemos otras realidades, y en teoría no deberíamos recordar esas líneas de tiempo alternas. Además, con esta teoría sería imposible encontrar evidencia residual, pues con cada línea de tiempo creada, desaparecería todo rastro de la anterior. O mejor dicho, se quedaría en su propia línea de tiempo y existiría solo ahí, no habría forma de acceder a esa evidencia desde otras líneas de tiempo. Y por último, esto podría aplicar para los pequeños cambios, como logos, marcas y cosas así, pero hay grandes cambios a nivel planetario y universal que son imposibles de justificar solo con el viaje en el tiempo. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.